La noche era densa, como un manto de luto que envolvía el viejo cementerio de Blackthorn. La neblina, espesa y fría, se arrastraba entre las lápidas desgastadas por el tiempo, como si las almas de los difuntos se resistieran a abandonar su reposo. El aire olía a tierra húmeda y a musgo, y el silencio solo era interrumpido por el crujir de las ramas de los árboles antiguos, que se mecían con un viento que parecía susurrar secretos olvidados. El velador, un hombre de rostro curtido y mirada cansada, avanzaba con su linterna en mano. Se llamaba Thomas y llevaba años cuidando aquel lugar, familiarizado con cada rincón, cada lápida, cada historia de los muertos que allí yacían. Pero esa noche algo era distinto. El cementerio parecía respirar, como si estuviera vivo, como si algo aguardara en la oscuridad, acechando. Fue entonces cuando lo escuchó, un sonido tenue, metálico, que resonó en la quietud de la noche. Una campana. Thomas se detuvo en seco, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Conocía aquel sonido demasiado bien. Era la campana de los muertos, aquella que se colocaba en las tumbas para que, en caso de un entierro prematuro, el difunto pudiera pedir ayuda. Pero hacía décadas que no se usaba esa práctica. ¿Quién podría estar tocando la campana en una noche como aquella? Con paso cauteloso, Thomas siguió el sonido, que se hacía más claro a medida que se acercaba a una tumba en particular. La lápida estaba cubierta de musgo y las letras casi borradas por el tiempo, pero aún podía leerse. Aquí yace Alistair Blackthorn, 1860 a 1880. Descansa en paz. La tumba tenía más de 50 años, y sin embargo, la campana sonaba. Desde el tubo que conectaba con el ataúd, una voz débil y desesperada surgió de las profundidades. ¡Ayuda! ¡Por favor, sáquenme de aquí! ¡No estoy muerto! Thomas sintió un escalofrío recorrer su espalda. La voz sonaba humana, pero había algo en ella, algo que no encajaba. Era demasiado aguda, demasiado antinatural. Aún así, el velador se acercó, impulsado por una mezcla de curiosidad y miedo. ¿Quién eres?, preguntó, tratando de mantener la calma. Soy Alistair. Por favor, sáquenme. No puedo respirar. La voz gemía, desesperada, pero ahora Thomas notó algo más. Había un eco en aquellas palabras, como si no provinieran de un solo lugar, sino de muchos a la vez. Thomas inclinó la linterna hacia el tubo, tratando de ver algo, pero solo había oscuridad. Sin embargo, en ese momento, algo brilló en el fondo, 2 puntos rojos como ojos que lo miraron fijamente, y entonces la voz cambió. «Sáquenme», susurró, pero ya no era una súplica, era una orden fría y llena de malicia. Thomas retrocedió, el corazón latiéndole con tal fuerza que creyó que iba a estallar. Aquello no era humano, no podía serlo. La tumba tenía 50 años y Alistair Blackthorn había muerto joven. ¿Qué era lo que estaba atrapado allí? ¿Qué había despertado? «No», murmuró Thomas tratando de mantener la voz firme. «No te voy a sacar, ahí te vas a quedar». La respuesta fue un rugido gutural que surgió del tubo, seguido de un golpe seco contra la tapa del ataúd. La tierra alrededor de la tumba comenzó a temblar, como si algo intentara salir a la fuerza. «No puedes contenerme para siempre». La voz retumbó, ahora más fuerte, más profunda, como si viniera de las entrañas de la tierra. «Volveré, y cuando lo haga, este lugar será mi reino». Thomas no esperó a escuchar más. Corrió hacia la salida del cementerio, la linterna balanceándose en su mano, iluminando brevemente las lápidas que parecían observarlo con miradas vacías. No se detuvo hasta llegar a la puerta, donde se apoyó contra el muro, jadeando, tratando de calmar su respiración. Desde aquel día, Thomas nunca volvió a hacer su ronda nocturna, y aunque la campana nunca volvió a sonar,
A veces, en las noches más frías y neblinosas, los habitantes del pueblo juran escuchar un susurro que viene del cementerio, una voz que promete regresar. En la tumba de Alistair Blackthorne, la tierra parece removerse, como si algo o alguien estuviera esperando su momento para salir. Thomas sabe la verdad. Lo que sea que esté enterrado allí no es humano y no descansa en paz. Si esta historia te atrapó, suscríbete y acompáñanos. Tu apoyo nos ayuda a seguir dando voz a estos relatos que no deberían ser olvidados.